Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de emociones. Y hablando de emociones, hoy vamos a sumergirnos en una historia que seguro les tocará el corazón, una historia de amistad, respeto y admiración que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Si son fans de las series turcas y especialmente de Kara Para Aşk o Amor de Contrabando, saben de lo que estoy hablando. La química entre Engin y Tuba en la pantalla era, y sigue siendo, legendaria. Pero hoy no vamos a hablar solo de su trabajo en la serie, sino de un gesto que Engin tuvo hacia Tuba que, créanme, los dejará sin aliento. Prepárense para ser conmovidos, porque lo que les voy a contar es algo realmente especial. Antes de empezar, y si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas, chismes, noticias, análisis y todo lo que les encanta. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta historia. La amistad entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, como les decía, es algo que va más allá de la pantalla. Si bien su trabajo en Kara Para Aşk fue fenomenal, lo que los une realmente es un profundo respeto y admiración mutua. Y el gesto del que vamos a hablar hoy es la prueba viviente de ello. Para entender bien la magnitud de este gesto, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, adentrarnos en la atmósfera intensa que rodeó el rodaje de Kara Para Aşk y comprender el contexto personal que vivía Tuba Büyüküstün en ese momento. El contexto, la efervescencia de Kara Para Aşk y la tormenta personal de Tuba ***. El año 2014 fue crucial para la televisión turca, y Kara Para Aşk se convirtió en un fenómeno global. La serie, con su trama cautivadora, sus personajes complejos y su impecable producción, conquistó a audiencias de todo el mundo. Engin Akyürek en el papel de Ömer Demir y Tuba Büyüküstün, como Elif Denayse, se convirtieron en la pareja televisiva del momento. Su química palpable en cada escena, los catapultó a la cima de la popularidad y consolidó su estatus como dos de los actores más talentosos y queridos de Turquía. Pero detrás del éxito arrollador, se escondían los desafíos inherentes a la vida de una estrella de televisión. Las largas jornadas de rodaje, la presión mediática, el estrés de interpretar personajes emocionalmente demandantes y la constante exposición pública, eran solo algunos de los factores que podían afectar el bienestar de los actores. En medio de esta vorágine profesional, Tuba Büyüküstün estaba atravesando un momento personal particularmente delicado. Su matrimonio con el actor Onur Saylak, con quien había contraído matrimonio en 2011 y tenía dos hermosas hijas gemelas, Maya y Toprak, no estaba en su mejor momento. La pareja, que había construido una relación sólida basada en el amor y el respeto mutuo, se enfrentaba a las tensiones propias de cualquier matrimonio, pero exacerbadas por la intensa atención mediática y las exigencias de sus respectivas carreras. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre la vida personal de las celebridades, estaba constantemente al acecho, especulando sobre la situación de la pareja y alimentando rumores sobre posibles crisis. Esta presión, combinada con las dificultades inherentes a la crianza de dos niñas pequeñas y el estrés de los rodajes, estaba afectando emocionalmente a Tuba. Se sentía vulnerable, abrumada y, en ocasiones, sola. Es en este contexto de vulnerabilidad y desafío que la figura de Engin Akyürek cobró una dimensión diferente. Más allá de ser su compañero de trabajo, su colega y su CEO protagonista, Engin se convirtió en un apoyo fundamental para Tuba. Demostró ser un amigo, un confidente y una persona que se preocupaba genuinamente por su bienestar. ***, la revelación del gesto, un poema en tiempos de adversidad ***. A pesar de la intensidad del rodaje y la aparente distancia que a veces se crea entre los miembros de un equipo de producción, Engin Akyürek siempre se mantuvo atento al bienestar de Tuba. Observó con sensibilidad el desgaste emocional que estaba sufriendo y se mantuvo cerca, ofreciendo su apoyo de la manera más genuina posible. Y fue en este contexto que tuvo lugar el gesto que hoy nos ocupa, la dedicación de un poema. Para comprender la magnitud de este acto, es necesario entender la profunda conexión de Engin con la escritura. Además de ser un actor reconocido por su talento y versatilidad, Engin Akyürek es también un escritor apasionado. Ha publicado varios libros, entre ellos Sessiz Cat, que han sido aclamados por la crítica y han tenido una gran acogida entre el público. Sus obras exploran temas profundos y complejos, con un estilo de escritura caracterizado por la sensibilidad,
la introspección y la capacidad de conectar con las emociones del lector. En medio de la vorágine del rodaje de Cara para Ask, y consciente de la situación personal que estaba atravesando Tuba, Engin sintió la necesidad de expresar su apoyo y su admiración de una manera más personal e íntima. Y decidió hacerlo a través de la palabra escrita. El poema que escribió para Tuba no fue un simple gesto de cortesía. Fue una expresión de sus sentimientos más profundos, un reflejo de su empatía, su comprensión y su respeto por la fortaleza de su compañera. Fue un poema que hablaba de la lucha, de la resiliencia, de la capacidad de sobreponerse a la adversidad y de la belleza que puede existir incluso en los momentos más oscuros. Engin entregó el poema a Tuba en persona, en un momento de intimidad, lejos de las cámaras y del bullicio del set. Fue un gesto privado personal, un regalo que no buscaba la fama ni la atención mediática, sino simplemente expresar su apoyo y su admiración hacia su compañera y amiga. Este detalle subraya la autenticidad del gesto, revelando la verdadera intención de Engin, ofrecer consuelo y fortaleza a alguien que lo necesitaba. Asterisco asterisco las palabras de Tuba, un testimonio de agradecimiento y conexión asterisco asterisco. Tuba Büyüküstün, por supuesto, quedó profundamente conmovida por este gesto. En varias entrevistas ha hablado sobre el poema de Engin, describiéndolo como algo que la ayudó a sentirse comprendida, apoyada y querida en un momento en el que más lo necesitaba. Ha destacado la sensibilidad y la empatía de Engin, y ha expresado su profunda gratitud por este gesto. Si bien el contenido exacto del poema no ha sido revelado públicamente, las palabras de Tuba nos dan una idea de su impacto. Ella ha descrito el poema como una luz en la oscuridad, un recordatorio de que no estaba sola y que tenía un amigo en quien podía confiar. Ha enfatizado la capacidad de Engin para entender sus emociones y ofrecerle un apoyo incondicional. La decisión de Engin de escribir y dedicar un poema a Tuba es un claro ejemplo de su carácter. Demuestra que es una persona atenta, sensible y preocupada por los demás. Es alguien que sabe cómo expresar sus sentimientos de una manera genuina y sincera, sin buscar reconocimiento público. Es un gesto que revela la profundidad de su empatía y su capacidad para conectar con las emociones de los demás. Este gesto, aunque aparentemente sencillo, dice mucho sobre la naturaleza de la amistad entre Engin y Tuba. Es un testimonio de su respeto mutuo, de su admiración y de su capacidad para apoyarse el uno al otro en los momentos difíciles. Es un ejemplo de cómo, en un mundo a veces frío y superficial, la amistad puede ser un refugio seguro y una fuente de fortaleza. Asterisco asterisco más allá del set, una amistad que florece asterisco asterisco. A lo largo de los años, la amistad entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün ha seguido floreciendo. Han mantenido contacto, se han apoyado mutuamente en sus carreras y han demostrado públicamente su cariño y admiración mutua. Aunque Cara para Ask fue el proyecto que los unió en la pantalla, su conexión va más allá de la serie. Han compartido momentos importantes en sus vidas, han celebrado sus éxitos y se han brindado apoyo en momentos de dificultad. Su relación es un ejemplo de lo que significa una verdadera amistad en el mundo del espectáculo, un mundo a menudo dominado por la competencia y la superficialidad. La amistad entre Engin y Tuba es un recordatorio de que en medio de la fama y el éxito, es posible construir relaciones significativas basadas en el respeto, la confianza y el cariño. Es un testimonio de que la amistad es un tesoro invaluable y que a veces, los gestos más pequeños pueden tener un impacto enorme en la vida de las personas. Asterisco asterisco el impacto del gesto, un legado de empatía y conexión asterisco asterisco. El gesto de Engin Akyurek, el poema dedicado a Tuba Büyüküstün, trasciende el ámbito de la farándula y se convierte en un ejemplo inspirador de empatía y apoyo. Es un recordatorio de la importancia de la amistad en tiempos de dificultad y de cómo los gestos más simples pueden tener un impacto duradero en la vida de las personas. En un mundo cada vez más conectado, pero a menudo solitario, la historia de Engin y Tuba nos enseña que la verdadera conexión humana reside en la capacidad de escuchar, comprender y apoyar a los demás. Nos recuerda que la amistad es un refugio seguro en medio de la tormenta y que a veces, una simple palabra de aliento puede ser suficiente para cambiar el rumbo de una vida. El poema de Engin, aunque privado en su contenido, ha dejado una huella imborrable en la vida de Tuba y ha inspirado a muchos a valorar la importancia de la amistad y la empatía. Es un legado de amor y apoyo, un testimonio de la capacidad humana de conectar y de brindar consuelo en momentos de necesidad. Asterisco asterisco análisis de la personalidad de Engin Akyurek asterisco asterisco. El gesto de Engin Akyurek, al escribir un poema para Tuba, revela mucho sobre su personalidad.
Es un hombre que se preocupa por los demás, que es sensible y que tiene una profunda capacidad de empatía. Es alguien que valora la amistad y que está dispuesto a mostrar su apoyo de una manera genuina y sincera. Además de ser un actor talentoso, Engin es un escritor apasionado, lo que demuestra su amor por las artes y su capacidad de expresarse a través de diferentes medios. Su decisión de usar la escritura como un medio para expresar su apoyo a Tuba resalta su creatividad y su sensibilidad. La humildad de Engin también es evidente en este gesto. No buscó la fama ni la atención mediática. Simplemente quería ayudar a su amiga, y lo hizo de la manera más personal y auténtica posible. En resumen, el gesto de Engin es un reflejo de su carácter, un hombre sensible, empático, creativo y genuinamente preocupado por los demás. *** La importancia de la amistad en el mundo del espectáculo ***. En un mundo tan competitivo y a menudo superficial como el del espectáculo, es refrescante ver ejemplos de amistad genuina y duradera. La historia de Engin y Tuba nos recuerda que es posible construir relaciones significativas basadas en la confianza, el respeto y el cariño, incluso en medio de la fama y el éxito. La amistad es un tesoro invaluable, especialmente en un entorno donde la soledad y el aislamiento son comunes. Los amigos pueden ofrecer apoyo emocional, comprensión y compañía, y pueden ayudarnos a superar los desafíos de la vida. La amistad entre Engin y Tuba es un ejemplo de cómo la amistad puede florecer en medio de la adversidad y cómo puede ser una fuente de fortaleza y esperanza. *** Conclusión. Un homenaje a la amistad y a la empatía ***. En resumen, hemos explorado el conmovedor gesto de Engin Akyurek hacia Tuba Büyüküstün, un poema escrito para expresar su apoyo y amistad en un momento difícil. Un gesto privado y sincero que dice mucho sobre la personalidad de Engin y la profunda conexión que existe entre ambos actores. Hemos visto cómo la amistad y la empatía pueden ser un faro en momentos oscuros y cómo los pequeños gestos pueden tener un gran impacto. La historia de Engin y Tuba es un homenaje a la amistad, a la empatía y a la capacidad humana de conectar y de brindar apoyo en momentos de necesidad. Es una historia que nos recuerda la importancia de la bondad, la compasión y la lealtad. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. ¿Qué opinan de este gesto de Engin? ¿Creen que es algo que caracteriza su personalidad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan y debatir sobre estas cosas con ustedes. Compartan sus ideas, sus reflexiones y cuéntenme qué es lo que más les ha gustado del vídeo. Me encantará leerlas. Y antes de irme, recuerden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.